Gloria a Dios en esta preciosa mañana. Su presencia está aquí en medio nuestro, aleluya. Él es real y Él vive. Por los siglos de los siglos Él vive, aleluya. Estamos celebrando la victoria de nuestro Señor Jesucristo en esta preciosa mañana. Aleluya. Te adoramos, precioso Espíritu Santo. Te adoramos, maravilloso. Te adoramos. Es hermosa la presencia del Señor en esta mañana. Aleluya. En esta mañana vamos a estar hablando esa palabra poderosa, aleluya. ¿Cuántos han venido con una expectativa en esta mañana? Hemos venido con una expectativa en esta mañana, porque Cristo está vivo. Él no está muerto. La tumba está vacía, aleluya. Y porque Él vive, nosotros vivimos, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, en esta preciosa mañana, ¿verdad? Por ese privilegio grande de parte de Dios, el estar aquí en esta mañana. Le hemos celebrado una fiesta al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores en esta preciosa mañana. Y así con ese mismo gozo vamos a abrir nuestra Biblia, aleluya. Vamos a abrirla allí en San Juan capítulo 11, versículo 25. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Cuando la tengan pueden afirmar con un amén, aleluya. Te adoramos, Espíritu Santo, te adoramos. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Te glorificamos, Señor, y te la bendecimos. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Puede tomar asiento, aleluya, puede sentarse. Aleluya. Vamos a hablar bajo el tema: el impacto de la resurrección en mi vida. A ver, dígalo usted conmigo: el impacto de la resurrección en mi vida, ¿verdad? Porque miramos, ¿verdad? Yo pensando, ¿verdad? Cuando escribía lo que el Señor me ponía en mi corazón, meditaba, ¿verdad? Y ustedes también se acuerdan, años atrás hicieron una película de la resurrección de Jesucristo. ¿Cuántos recuerdan esa película? ¿Verdad? Que los cines estaban aglomerados, se llenaba allí de gente, ¿verdad? Que quería ir a mirar esa película, y muchos la miraron, iban y la miraban. Y yo me imagino cuando ellos miraban esa película, sus lágrimas se derramaban, salían sus lágrimas de ellos, ¿verdad? Por el impacto que se estaba llevando a cabo cuando ellos miraban todo lo que nuestro Señor Jesucristo estaba recibiendo, ¿verdad? Pero yo meditando y decía, realmente fue un impacto lo que hizo esa película en ellos. No, muchos entraron, lloraron en ese momento y salieron igual y siguen siendo igual, ¿verdad? No fue un impacto, pero yo le voy a hablar de mi corazón. Le voy a hablar de mi corazón, que cuando yo experimenté al Señor, ¿verdad? Esto fue un impacto en mi vida, ¿verdad? Y mi vida jamás fue la misma, ¿verdad? Y hoy estamos celebrando, ¿verdad? Ese gran evento mundial, ¿verdad? Porque ahora mismo se está celebrando alrededor del mundo, se está celebrando ese gran evento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos lo celebran como una historia, ¿verdad? Porque al Señor lo tienen como una historia,
¿verdad? Que es una historia que pasó nada más, pero no fue una historia, fue un evento verídico que el Señor se levantó de la tumba de entre los muertos. Aleluya. Y mi primer punto para hablar, ¿verdad? La resurrección de Cristo, sabemos que es el fundamento de nosotros, ¿verdad? Es el fundamento, es donde nosotros estamos fundamentados, en ese fundamento que el Señor puso, ¿verdad? De la resurrección, porque si Él no hubiera resucitado, en vano estaríamos aquí, pero Él se levantó de la tumba de entre los muertos y es una evidencia, ¿verdad? Que Él ya no está allí en esa tumba. Aleluya. Podemos nosotros confiar, podemos nosotros, hemos experimentado, porque nadie puede venir y decirnos a nosotros que no es una realidad, ¿verdad? Sabemos que a las primeras que Él vino y se les mostró fue a las mujeres, a 2 mujeres, ¿verdad? Que fueron a la tumba muy de mañana. Fueron esas mujeres al sepulcro y allí encontraron que la tumba estaba vacía. Esa tumba estaba vacía. La piedra había sido removida, ¿verdad? Esa piedra había sido removida para que pudieran entrar a mirar lo que Jesucristo, Él se había levantado, aleluya, de allí de entre los muertos. Por eso, ¿verdad? Nosotros tenemos esa convicción real de que nuestro Señor es un Dios real, aleluya. Él, ¿verdad? Cuando los discípulos estaban aquí, hubo un antes y hubo un después. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando anduvo aquí, ustedes saben, ¿verdad? Que ellos anduvieron con Jesús más de 3 años. Ellos miraron los milagros, miraron las maravillas, miraron los prodigios que Jesús hizo, ¿verdad? Ellos pudieron mirar todo lo que el Señor hizo con ellos, ¿verdad? Miraron como los milagros que hizo, cómo la multitud les seguía y lo que Jesús les había dicho a ellos, que Él iba a ser crucificado, pero iba a resucitar. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Verdad? Aunque anduvieron con ellos, comieron con el Señor Jesús. ¿Y qué fue lo que pasó? Ellos, ¿verdad? No entendían. Ellos no entendieron, ¿verdad? Ellos no entendieron lo que el Señor les había dicho, lo que el Señor les había dicho a ellos. Ellos no lo comprendieron. Incluso, ¿verdad? Cuando Él ya resucitó, ellos todavía no creían que Él había resucitado. Me impacta mucho, ¿verdad? En el camino a Emaús, cuando iban 2 de sus discípulos rumbo a esa ciudad, y Jesús se les aparece y se les aparece a ellos, y ellos van hablando y averiguando, ¿verdad? De la resurrección de Jesús, que Él había muerto, pero aún ellos no tenían el entendimiento, no tenían el conocimiento realmente. Y Jesús se le aparece allí, y ellos, dice la palabra de Dios, que sus ojos estaban velados, estaban ciegos, no conocieron su voz, no lo conocían, y Él ya iba allí glorificado. Él iba allí, ¿verdad? Glorificado, ya caminando con ellos. Y si allá se hacía de noche, y Jesús, ellos le dijeron, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y Él entró y se quedó con ellos. Y dice la palabra de Dios que prepararon la cena, comieron. Y cuando comieron, ellos se les abrieron los ojos y ellos pudieron mirar que Cristo estaba vivo. Oh, miramos, ¿verdad? Ahora mismo que mucho pueblo de Dios tiene una religión, conoce
la palabra de años y años y años y sigue ciego porque no tiene la revelación del Espíritu Santo, porque esta palabra solamente se conoce por revelación. Cuando tú no tienes revelación, tú no puedes entender los misterios del reino. Para ti, si tú no tienes revelación, seguirás ciego espiritualmente. No tendrás esa convicción, porque cuando tienes revelación, tienes una convicción de lo que dice la palabra. Tú crees la palabra, tú vives la palabra, tú te paras en la palabra, como dice la palabra de Dios. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Eres dichosa tú, eres dichosa tú, soy dichosa yo, porque aunque no miramos, lo creemos, tenemos esa convicción viva de que nuestro Redentor vive. Aleluya. Dice la palabra de Dios que cuando ellos supieron y tuvieron esa convicción, su vida cambió para siempre. Su vida jamás fue la misma. Porque como te digo, cuando tú tienes esa convicción, tu vida jamás será la misma. Antes ellos andaban escondidos, se escondían por miedo, se escondían por temor. Pero cuando tuvieron la convicción, ellos comenzaron a predicar las grandezas de ese Dios todopoderoso. Dice Hechos 4:31, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Aleluya. Es por eso que nosotros ahora estamos predicando este evangelio de poder, porque este evangelio es poder de Dios, que sigue cambiando, que sigue transformando, que sigue redimiendo, que sigue haciendo cosas nuevas en cada uno de los que están hambrientos, de los que están sedientos por el Señor. Aleluya. Oh, santo, aleluya. La resurrección de Cristo también demostró su amor. ¿Sabe que eso me impacta mucho? Me impacta mi corazón al saber que Él demostró su amor por mí. Diga por mí, ¿verdad? Porque a veces decimos, sí, Él demostró su amor. Pero a veces decimos, nadie me ama, nadie me quiere y nadie... Empieza la gente a decir que no hay amor, que nadie lo quiere. ¿Cómo que nadie te quiere? Si tienes el verdadero amor de Cristo, que Él se dio todo por ti, Él entregó todo. Dice la palabra de Dios que Él no escatimó nada, Él se entregó todo por ti, Él no escatimó nada por amor a nosotros. Esto me impacta mucho porque Él demostró su amor. Fue una demostración. ¿Sabe? Si tú y yo decimos que le amamos, tenemos que demostrarlo, ¿verdad? No podemos decir, yo amo a Dios, pero no le demuestro mi amor. Él nos demostró su amor. Eso me impacta tanto, porque como dice, ¿verdad? Ese hermoso canto que cantamos, que estábamos cantando, que Él, ¿verdad?, nos vistió de ese manto de alegría y cambió nuestro lamento por alabanza. Él cambió todo lo que nosotros veníamos arrastrando, el miedo, el temor, la inseguridad. Él lo pagó todo por su amor a nosotros. Tú no tienes por qué vivir si que no tengas amor. El hombre, la mujer que no tiene amor, ellos tienen un amor que lo buscan en las drogas, lo buscan en cosas que no traen sentido. Muchas madres, ¿verdad?, en sus hijos se apoyan el amor de los hijos, que a veces se endiosan de los hijos
Y cuando los hijos se van de la casa, ¿verdad? Sienten que se mueren. Pero el verdadero amor es el verdadero amor de Dios, que te da ese amor y que tú lo puedes experimentar. Aquí a ti no te importa que nadie te quiera. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Si lo tienes a Él, es el tesoro más grande de ese amor que tú tienes. Aleluya. Eso me impacta mucho, el amor de Dios para con nosotros. Como dice su palabra en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aunque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Él murió por nosotros. La muerte de Cristo y la resurrección fue esa demostración de su amor tan grande para con nosotros. Aleluya. Ese amor que nosotros experimentamos. Cuando tú experimentas ese amor, tu vida totalmente cambia. Porque cada palabra que viene de parte de Dios y nosotros la experimentamos, no podemos ser igual. Jamás vamos a ser igual por esa palabra que nosotros recibimos. Hoy, ¿verdad? La iglesia, hoy todo le quiere dar a medias a Dios. Dice, yo lo amo, pero todos a medias, ¿verdad? Como decía nuestro pastor en una de las predicaciones, no queremos sacrificarnos nada. No queremos sacrificarnos nada. El Señor lo dio todo. Él se sacrificó por nosotros. Y la iglesia no quiere sacrificarse. No quiere sacrificio. Dice que lo ama, pero con sus hechos, ¿verdad? Con sus hechos lo está negando. Por eso el Señor dice también, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Porque Él quiere que nos entreguemos a Él todo, espíritu y alma y cuerpo, que nos entreguemos a Él, que nos demos a Él de todo corazón, que nos entreguemos. Mucha gente le digo a medias, ¿verdad? Te doy parte de mi vida, pero aquí no te metas en esta otra área. Con mi dinero no te metas, con mis finanzas no te metas. No, el Señor lo dio todo. Él se hizo pobre para que tú, para que yo fuéramos ricos, para que fuéramos bendecidos. Él dejó su trono de gloria para que nosotros fuéramos bendecidos en todas las áreas. ¿Sabe que la iglesia, cuando experimentó este verdadero amor, esta iglesia experimentó ese amor de Dios? Ellos no escatimaron su vida, ¿verdad? Como digo, hubo un antes y hubo un después. Después, cuando ellos tuvieron la convicción, ellos experimentaron este amor de Dios. Y a mí me impacta mucho cuando ellos se dieron todo para Dios sin escatimar su propia vida. Ellos no escatimaron ni su propia vida. Muchos de ellos fueron rechazados. Muchos de ellos fueron odiados, azotados. Muchos de ellos fueron mártires y a ellos no les importaba. Porque era tan fuerte el amor que tenían por su Señor, que ellos no escatimaban ni su propia vida. Ellos se entregaron a Dios, alma, cuerpo, espíritu, todo su ser, entregaron al Señor. Uno de ellos que murió como mártir fue Esteban, y ustedes conocen la historia de este siervo, este hombre de Dios, sincero, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría y de conocimiento y de revelación. Porque le digo, todos estos hombres tenían esa revelación de parte de Dios, porque
si yo no tenemos revelación, vamos a ser unos religiosos apáticos. Pero estos hombres tenían revelación y sabían quién era su Dios y estuvieron dispuestos a dar su vida por amor al Señor Jesús. Ellos, ¿verdad? Este mártir Esteban, dice la palabra de Dios que él murió apedreado. Lo apedrearon. No fue fácil la muerte de este siervo de Dios que dio su vida al Señor sin escatimar nada. Eso me impacta mucho, ¿verdad? Y me da esa convicción de que cuando tú le entregas tu vida a Dios, allí, ¿verdad? Lo haces con todo el alma y con todo el ser, que tú no escatimas nada, ni tu tiempo, no escatimas nada. Tú puedes sacrificarte para lo que el Señor te mande a hacer. Tú ya no pones pretextos, tú ya no dices yo no puedo, estoy cansado, hace frío, hace calor. Esas son cosas de niñez. Estos hombres, ¿verdad?, dieron su vida hasta la muerte. Este otro varón me impacta mucho, de Juan el Bautista. Allí miramos, ¿verdad?, que todos estos hombres de Dios murieron por predicar la palabra de Dios. Esa palabra genuina, esa palabra que era verdadera. Porque cuando se predica la palabra verdadera, como esta iglesia primitiva predicó, va a haber, ¿verdad? Al enemigo no le va a gustar. El enemigo no le gusta. Al enemigo le gusta, ¿verdad?, que la gente tenga nomás el evangelio histórico. Pero el evangelio no es histórico. El evangelio se habla como la palabra de Dios lo manda. Miren lo que dice aquí en Mateo 14, 3 al 4. Dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, por predicar la palabra de Dios. Estos hombres, ¿verdad?, fueron mártires, murieron, falso testimonio, les decían, falso testimonio. Hoy la gente, ¿verdad?, por cualquier cosa dice, retrocedo, no voy. Pero estos mártires, por solamente predicar la palabra, ellos murieron y dieron su vida hasta la muerte. Y muchos mártires más. El apóstol Pedro fue otro que no escatimó su vida, ¿verdad? Se dice que él murió crucificado también, ¿verdad? En una ocasión dice que lo metieron en una vasija de aceite caliente. Los apóstoles, la iglesia primitiva sufrió. Hoy la iglesia de hoy no quiere sufrir nada, no quiere sacrificio, no quiere nada, ¿verdad? Pero la iglesia primitiva, miramos, ¿verdad?, que esa iglesia fue una iglesia poderosa que entregó todo para el Señor sin escatimar su vida. Aleluya. Podemos nosotros allí aprender, ¿verdad?, aprender de estos siervos de Dios. Aleluya. Aquí miramos, ¿verdad?, también que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, Él compró nuestra libertad para nosotros. Él compró, ¿verdad?, la libertad. Él pagó un precio y compró nuestra libertad al reino de las tinieblas. La compró para que nosotros disfrutáramos de toda bendición que Él tiene para nosotros. Él compró nuestra libertad. Me impacta mucho, ¿verdad?, que Él
ganó la justificación para nosotros. Él se hizo maldito y ganó esa justificación. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Romanos 4:25, dice: el cual se entregó por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí, ¿verdad?, nos habla que Él se hizo maldito, ¿verdad? Y Él llevó en nosotros todo para que nosotros fuéramos justos. Por naturaleza, el hombre y la mujer, ¿verdad? Dice la palabra que éramos hijos de ira. Éramos hijos de ira. Pero Él, ¿verdad?, nos justificó, nos lavó, nos cambió. Y hoy somos nueva criatura en Cristo Jesús. Somos nueva criatura en Él. Él compró nuestra justificación. Él compró, ¿verdad?, esa justificación para nosotros. Yo no entiendo, no me cabe en la cabeza cómo mucho pueblo de Dios ha recibido a Cristo, aún ha sido bautizado con el Espíritu Santo, pero sigue atado, sigue oprimido. Va a la iglesia, llega a la iglesia y no tiene la libertad. Todavía se siente atrapado en el pasado. Todavía se siente atrapado en lo que me hicieron. Platico yo con mujeres y me dicen: pasé por esto, pasé por lo otro. Y ya tienen como más de 60 años y vienen cargando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y a veces conocen de Dios, pero un Dios histórico, porque la palabra de Dios dice que Él compró nuestra libertad al reino de las tinieblas. Él pagó un precio para que nosotros tuviéramos libertad, tuviéramos nosotros esa libertad. Tú no tienes por qué ser esclavo, no tienes por qué vivir en esclavitud. Cuando vinimos a Él, lo primero que Él hizo, nos justificó, nos limpió. Todos esos pecados que nosotros veníamos arrastrando, que Él hizo, Él los agarró y los echó en lo profundo de la mar. Y dice la palabra de Dios que nunca más se acordó de nuestros pecados. Yo me imagino que a mucha gente le gusta pescar. Va de nuevo y pesca para atrás los pecados que el Señor ya le perdonó. No, el Señor nos perdonó. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todo es hecho nuevo. Él agarró esos archivos viejos que nosotros veníamos cargando, esos archivos que traíamos de nuestro pasado, maldiciones que veníamos arrastrando. Él las agarró y las echó a lo profundo de la mar. Él no es como el juez de la tierra que te perdona y guarda los archivos por si otra vez vuelves a hacer otra cosa. Saca tu récord de nuevo. No, mi Señor, no. Él te perdona, borrón y cuenta nueva. Te justifica. Él te ha justificado. Por eso tú no tienes que vivir bajo maldición. No tienes que vivir bajo ese acoso que el diablo viene. Yo les he dicho tiempo atrás que el Señor a mí me perdonó todo cuando yo vine a los pies del Señor y yo no tenía mucho conocimiento y el enemigo venía y me acosaba trayéndome los pecados de atrás, ¿verdad? Hasta que vino esa revelación y yo tuve esa convicción que Él me perdonó, que Él me limpió, que Él me redimió y que soy nueva persona y que puedo gozar de las bendiciones que Dios tiene para mí. Así, pueblo de Dios, Dios te ha hecho libre. Cuando vengas
ven dispuesto a adorarle a Él, ven dispuesto a exaltarle a Él con libertad. Aquí hay libertad para adorar, aquí hay libertad para exaltar, aquí hay libertad para adorar a nuestro Dios, pero tienes que estar libre, no tienes que estar atado. Yo a veces cuando miro me pongo, medito y digo, allá miren la gente allá afuera, ellos hacen sus fiestas y quieren que comience el baile para entrar en ambiente y ni vergüenza tienen ellos le dan con todo. Y aquí venimos a celebrar una fiesta para el Rey de los Reyes y la gente parece que trae piedras en los zapatos o no sé qué trae, ¿verdad? Que no puede brincar, no puede adorar, no puede regocijarse delante de su Señor, no puede tener ese regocijo delante de su Señor, ¿verdad? Pero cuando tú sabes, porque sabes lo que Él ha hecho por ti, ¿verdad? Tú le adoras con toda el alma, no importa quién te mire, no importa, porque tú quieres agradarle a Él. Aleluya. Y aquí dice la palabra de Dios en Colosenses 2, 13 al 14. Dice, y vosotros, estando muertos en pecados, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente, perdonados todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio de ellos y clavándola en la cruz. Él llevó allí todo en la cruz Él llevó, para que tú y yo fuéramos libres de pecado, libres de toda maldad. Aleluya. La resurrección de Cristo también nos da el derecho de gobernar lo que Cristo ya conquistó. Todo lo que Él ya conquistó, nosotros podemos gobernar sobre lo que Él ya conquistó. Romanos 5:17 dice, porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinaremos en su vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don. Aleluya, aleluya. Por medio de la muerte y de la resurrección, Cristo conquistó a la muerte, Cristo conquistó al infierno, Cristo conquistó la enfermedad, Cristo allí llevó nuestras enfermedades, allí conquistó la vieja naturaleza, la carne, el mundo, el temor y el rechazo. Tú no tienes por qué vivir enfermo. Ya Cristo pagó el precio para que tú seas sano. No tenemos que estar enfermos. Él pagó el precio. Y si Él pagó el precio, nosotros podemos, aleluya, apropiarnos de lo que ya Él hizo por nosotros. Podemos nosotros allí, nosotros podemos gobernar, ¿verdad? Sobre lo que Él ya ganó para nosotros. El pueblo de Dios hoy sigue enfermo, ¿verdad? Está enfermo cuando ya el Señor lo hizo todo. Aprópiate de lo que Dios hizo por nosotros. Tú no tienes por qué estar con esa enfermedad. Tú no tienes por qué estar sufriendo. Dice la palabra de Dios en Isaías 53:5, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Tú tienes que experimentar esta palabra, tener esa revelación de esta palabra, pararte en la palabra, lo que Dios dijo. Si Él dijo que tú eres sano, tú eres sano. No importa lo que el doctor dice, no importa lo que el enemigo dice, tú te paras en la palabra y crees la palabra. Pero
tiene que ser revelada. Esta palabra tiene que ser revelada a través del Espíritu Santo para que tú tengas esa convicción en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Cuando la iglesia primitiva tuvo esa revelación, ellos comenzaron a predicar este evangelio con señales, con milagros y con maravillas. Comenzaron a predicar este evangelio. Los enfermos eran sanos y los cautivos eran libres. Y es el mismo mensaje de hoy, porque no ha cambiado, porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz y la palabra de Dios no falla. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra poderosa no pasará. Tú no tienes por qué vivir en esclavitud, en yugo. Aprópiate de lo que Él ya hizo para ti y para mí. Sé un hombre guerrero, sé una mujer guerrera, ¿verdad? Esas mujeres de guerra, esos hombres de guerra que le creen al Señor. Sé esa mujer de reino, ese hombre de reino, ese hombre, esa mujer, ¿verdad? Que le crea la palabra de Dios, que crea esa palabra poderosa. Pero nosotros no tenemos por qué vivir bajo enfermedad, bajo esos yugos de esclavitud, porque nosotros ya podemos gobernar de lo que Cristo hizo por nosotros. Aleluya. Tú puedes gobernar sobre de tu carne. Mucha gente dice el pecado, caí en pecado, aun cuando tienen conocimiento de Dios. No, es que la carne estaba viva en ellos, ¿verdad? Cuando la carne está viva, ¿verdad? Caen, pero cuando tú tienes, ¿verdad? Estás lleno del Espíritu Santo y tienes esa convicción, y la muerte y la resurrección de Cristo ha sido una convicción en tu vida. Tú sabes, porque sabes que ha impactado tu vida, sabes que ha hecho un impacto en tu vida esa resurrección. No te gozas, iglesia, por lo que el Señor hizo contigo. Gózate en esta día, gózate por lo que Él ya hizo por nosotros, porque nuestro Dios no es un Dios histórico, es un Dios que está vivo y está activo en medio de nosotros. Aleluya, te adoramos, Señor, te adoramos. Pero este mensaje es un mensaje de señales, de milagros y de maravillas que se vienen predicando por los siglos, aleluya, que han venido todos estos años, aleluya. Dice la palabra de Dios en Marcos 16:20, dice: y ellos saliendo, predicando por todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. Y allí nos dice también en Marcos 16, 17 al 18, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Este es el evangelio de poder. Por eso, iglesia, pueblo de Dios, a nosotros las señales nos siguen, los milagros nos siguen. Esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre haremos proezas, en su nombre haremos prodigios, dice el Señor. Y lo creemos porque lo estamos mirando día tras día. Creemos ese mensaje poderoso, ese mensaje de la cruz, ese mensaje de poder, ese mensaje que es poderoso, aleluya.
aleluya. La resurrección también estableció el reino de Cristo, y esto me encanta porque dice que destruyó el reino de Satanás, derrotó su reino. Mi Cristo le dio una derrota a Satanás total, completa, permanente y eterna, y no hay nada que Satanás pueda hacer para levantarse de esa derrota que mi Cristo le dio. Y a mí y a ti, iglesia, nos dio victoria total, completa y eterna. Tenemos la victoria de Cristo, porque la victoria de Cristo es tu victoria, es mi victoria. La victoria que Él ganó es nuestra. Gózate, pueblo, por esa victoria que Él ganó para nosotros. Dice su palabra que en la historia, ¿verdad?, que se habla de su crucifixión, que Él, ¿verdad?, fue públicamente ejecutado en la cruz. Él allí, ¿verdad?, fue despreciado, fue humillado. Al ganar este triunfo, ¿verdad?, tuvo que pasar primero por ese proceso de esa terrible humillación, ese sufrimiento espiritual, físico, emocional, donde allí dice que los soldados romanos le azotaron. Los soldados romanos se burlaron de él, ¿verdad? Fue difícil lo que nuestro Señor Jesucristo pasó. Fue difícil lo que Él pasó, pero Él salió victorioso. Él salió victorioso. Por eso dice que Él destruyó el reino de las tinieblas. Él destruyó ese reino. Por eso dice que despojando a los principados y a las potestades, públicamente los dejó en vergüenza. Él triunfó, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Cristo fue levantado de la tumba de los muertos con poder y confirmó su señorío, estableció su reino como gobernador supremo, porque Él es el vencedor, Él es el que venció la muerte, aleluya. Por eso nosotros nos regocijamos en este día, por ese evento tan grande que pasó, y aún han pasado años y seguimos celebrando la victoria, seguimos celebrando esa victoria de nuestro Señor Jesucristo. Mi Cristo bajó hasta los mismos infiernos. Esto me impacta mucho, porque Él bajó hasta los mismos infiernos y le arrebató las llaves a Satanás. Y esas llaves, iglesia, me las dio a mí, te las dio a ti. Esas llaves, tenemos las llaves para abrir, para cerrar. Tenemos esas llaves. Dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tienes las llaves, tú tienes las llaves, estás equipado. Estamos ahorita viviendo en este tiempo, los últimos tiempos, y si tú no tienes ese discernimiento, muchas legiones de demonios del infierno han salido y andan en los aires. Si tú no puedes percibirlo, despierta, porque se han salido legiones de demonios que andan en los aires para querer destruir no nada más a la humanidad, sino al pueblo de Dios. Pero tú tienes las llaves del reino para atar y desatar. Tú tienes todo el poder, tienes la autoridad
autoridad de mi Cristo que Él te ha dado, que nos ha dejado. No estamos solos, no estás desarmado. Tienes la victoria y tienes la llave, pero tienes que tener esa revelación que esta palabra Él nos la dio, y esta palabra tenemos que apropiarnos y tenemos que practicarla, porque cada palabra, cada mensaje que venimos a escuchar aquí en esta casa, cada día que venimos, no nada más tenemos que oírla y que nos entre por un lado y nos salga por otro. No, tenemos que practicarla, tenemos que ponerla en práctica, porque todo lo que no practicamos se pierde, ¿verdad? Desde que salimos tenemos que seguir oyendo palabra, 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 oración y palabra, para que no deis lugar al diablo, y tú vas a tener esos sentidos espirituales abiertos. Si tú no los tienes, dile en este día: activa mis 5 sentidos para yo poder ver, para poder yo oír. Mucha gente quiere ver y quiere oír, pero tiene sus ojos llenos de pecado, ¿verdad? No se enoje conmigo, ¿verdad? Pero los ojos están llenos de lujuria. Hombres, mujeres, niños, y queremos ver el mundo espiritual. No, mi hermano, estos ojos tienen que ser limpios. Limpia tus ojos con colirio, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Tenemos que estar limpios nuestros ojos, limpia nuestra mente. Queremos oír a Dios, queremos hacer grandezas. Tenemos que estar limpios en todas las áreas, aún nuestros ojos, lo que oímos, lo que vemos, todo. Tenemos que estar limpios para tener nuestros ojos nuestros 5 sentidos abiertos, para poder ver, para poder oír en el mundo espiritual. Cuando el Señor te habla, tú tienes esos oídos. No hay confusión. Mucha gente dice: no, yo no oigo a Dios. ¿Cómo que no oye a Dios? Sí oímos a Dios. A Dios de muchas maneras se le oye, de muchas maneras. La razón es porque tú no lo oyes, es porque tienes tus sentidos dormidos, así como antes que los apóstoles, ¿verdad? Que anduvieron con Jesús y sus sentidos estaban cerrados. No, cuando nuestros 5 sentidos están abiertos, tú puedes oler. Yo he estado en lugares, hace poco estuve en un lugar, que yo estaba en un lugar y sentí muchas náuseas en mi estómago, ganas de vomitar. ¿Sabe qué es eso? Son demonios en la gente, que te sientes tú vomitar. Cuando tienes tus sentidos afilados y abiertos, tú puedes percibir, tú puedes ver, tú tienes esos sentidos listos para el mundo espiritual, porque eso es para nosotros. El Señor quiere que, como dice su palabra, el apóstol Pablo, él oraba, ¿verdad? Decía: yo oro para que ustedes reciban espíritu de revelación, espíritu de conocimiento. Yo le lloraba mucho al Señor antes, y yo le decía: Señor, yo no quiero vivir como una ciega, como una dormida, como una religiosa. Yo quiero que tú te reveles a mi vida y me des esa revelación. Yo le lloraba con toda mi alma, le lloraba, porque tú, cuando quieres algo, tú lo pides con el alma, con el corazón. Si quieres la llenura del Espíritu Santo, tienes que llorarle como un niño. Si quieres ese fuego, tienes que llorarle con un niño. Señor, yo quiero de ti, yo quiero más de ti, yo quiero más de tu presencia, yo quiero más de tu gloria. Pero tienes que pedírselo con ese clamor, con ese gemido, con esa hambre, y el Señor te lo va a dar. El Señor te va a llenar, el Señor te va a dar lo que tú deseas. Pero tienes que tener esa hambre,
No podemos vivir, hermanos, en este tiempo en que estamos como unos religiosos. No podemos, no se puede. La oración, el pueblo ha dejado la oración, pero la oración no es un lujo, es una necesidad en nuestra vida, es nuestro motor, la oración. Sin la oración nosotros no podemos vivir. Sin la oración, con esa comunicación, muchas madres vienen y me dicen: ore por mí, tengo tanto tiempo que no tengo comunicación con mi hijo. Sí, usted puede mirar que nosotros, si con un ser que amamos, nos desesperamos porque queremos comunicación con nuestro hijo, queremos comunicación con nuestro esposo. Pero ¿qué pasa cuando decimos: yo soy hija de Dios y oro cada semana, oro cuando me acuerdo, oro nada más en la mañana, gracias Señor por este día, y se pone a dormir y a comer, a orar oraciones pequeñas? No, cuando tú amas a una persona, quieres estar siempre con él. Cuando amas al Señor, ¿verdad?, siempre quieres estar en comunión con él. Si esas madres se desesperan por no tener esa comunicación con sus hijos, ¿cuánto más? Yo siempre le digo a mi esposo: vamos a orar, porque yo me desespero cuando yo no siento su presencia. Yo soy adicta a su presencia, así como usted es adicta a su presencia. No es que sea una niña, ¿verdad?, que estoy por lo que siento, por lo que no siento. No, sino que yo he aprendido que quiero estar con él, que yo lo amo y que no me importa lo que sea, pero tú quieres estar comunicando con él, hablando con él. ¡Qué maravilloso! Por eso aprópiate en esta preciosa mañana de lo que Cristo ya hizo por ti, de lo que Él ya ganó por ti en la cruz del Calvario. Él venció la muerte, Él venció, Él dice su palabra, que Él, ¿verdad?, allí sufrió todo por nosotros. Esto me impacta mucho también, que él sufrió la segunda muerte, ¿verdad? Él, cuando murió, su cuerpo físicamente fue a descansar allí, pero él tuvo esa segunda muerte, porque hay dos muertes. La primera muerte es cuando el hombre va a la tumba y muere sin Dios y sin esperanza, ¿verdad? Pero cuando el Hijo de Dios muere y va a la tumba, duerme nada más, porque va a haber una segunda resurrección. Cuando dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego todos los que vivimos seremos transformados. Esa es la otra resurrección. Pero esa resurrección que el hombre va a tener en la segunda es la condenación eterna, y mi Cristo la padeció, esa segunda muerte, ¿verdad?, que es la separación por toda la eternidad. Cuando el hombre se va de esta vida y no ha aceptado a Jesucristo como su salvación, como su Salvador, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que morirá por toda la eternidad. Al hombre le han engañado, que dice que hay un limbo donde los pecados, ¿verdad?, van a ser purificados, donde los pecados, ¿verdad?, allí van a ser esos pecados purificados. Pero es mentira del diablo. Como dice la palabra, que el hombre que pecare, ese morirá. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él allí, ¿verdad?, tuvo la segunda muerte. Y yo me imagino, ¿verdad?, me imagino que cuando Él estaba allí en la tumba, mientras los demonios hacían fiesta, porque Él estaba allí, ¿verdad?, había una corte en el cielo. En ese momento, cuando Él estaba, ¿verdad?, la corte en el cielo miró, ¿verdad?,
miró que nuestro Señor Jesucristo, Él había ido allí a la tumba. Él había ido para llevar nuestros pecados, pero en Él no había pecado. Y la corte en el cielo estaba mirando. Y yo me imagino que dijo: ahora mismo Él va a ser resucitado, porque no hay pecado en Él. Y así fue. Él se levantó de la tumba porque no había pecado en Él. Él había solamente ido para llevar nuestros pecados. Pero aquellos que van a morir por toda la eternidad, por eso dice la palabra de Dios: y el que no fue escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Allí usted puede leerlo en su casa, en Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 11 al 15, donde allí habla de los libros, que allí están los libros de la vida. Allí están esos libros donde nuestro nombre está escrito en ese libro de la vida cuando nosotros nos hemos entregado a Él, ¿verdad? Allí nuestro nombre está escrito. Gócese porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Aleluya. Así que en esta preciosa hora, ¿verdad? Llévese esta palabra, que el Señor ya hizo todo por nosotros. Él ya lo hizo todo. Él pagó el precio por nosotros y que Él se levantó de los muertos. Por eso dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:55: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro tu victoria? Porque la muerte no pudo retener a nuestro Señor Jesucristo. Otro texto que dice en Hechos capítulo 2, 24, dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de los muertos, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que nuestro Señor se quedara en la tumba. Era imposible, porque Él se levantó como vencedor. Nuestro Padre Dios lo levantó, dándole la victoria. Por eso a Él se le ha dado un nombre que está por sobre todos los nombres, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor. Y las últimas palabras que mi Jesús dejó a la iglesia cuando Él se levantó como triunfador, las últimas palabras que Él nos dejó, les dejó a sus discípulos, y los discípulos hicieron, obedecieron lo que el Señor les dejó, las últimas palabras. Y esas palabras también nos las dio a nosotros, y usted las sabe. Esas palabras que Él dijo, ¿verdad? Lo que nuestro pastor predica cada semana aquí: sean llenos del Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo. Eso fue lo que mi Jesús le dijo a los apóstoles: sean llenos del Espíritu Santo y me van a ser testigos en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Eso fue lo que la comisión que el Señor nos dejó. Mi pregunta es: ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos obedeciendo al llamado que el Señor nos dejó? Porque Él no les dijo si quieren, si pueden, si tienen tiempo. No, es un mandato. Te doy un mandato. Es un mandato. Ahora, si tú no quieres obedecer, ¿qué dicen? Pues un desobediente. Pero el mandato que el Señor nos dejó es que seamos llenos del Espíritu Santo
Y eso que seamos llenos no es que hoy somos llenos y ya mañana no. Continuamente tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y hacer esa comisión que Dios nos ha dado. Mucha gente dice, no, pues nadie quiere, no, nadie nada. Pues métale más ayuno, métale más oración. Si la gente no quiere, va a venir, pero quítese ese lenguaje de que la gente no quiere. Quítate ese lenguaje, porque ese no es el lenguaje del reino. Creemos porque creemos que las almas se salvarán. Y dice la palabra de Dios que en estos últimos tiempos viene un avivamiento, viene ese avivamiento donde muchas almas serán salvadas. Mi pregunta es, ¿tú vas a ser parte de ese avivamiento o te vas a quedar apático, dormido, igual donde estás, calentando la banca, diciendo la gente no quiere? No, tienes que ser lleno y ser parte de ese avivamiento y ser obediente al llamado que mi Señor nos dejó. Ser lleno del Espíritu Santo, ir a ser discípulos a las naciones, ir a ser discípulos a nuestro vecino. Cuando vas a la tienda, llévate tus tratados y háblale. Si no le hablas es porque a lo mejor tienes temor, pero en esta mañana Dios te va a hacer libre de ese yugo de temor. Dios te va a hacer libre para que tú puedas hablar, para que tú con tu solo testimonio, tú le vas a decir, a mí me cambió, te puede cambiar a ti. Yo era una persona frustrada, tímida, pero el Señor me cambió. Tú vas a ir a compartir lo que tú recibiste por gracia, lo vas a compartir con esas almas y hacer el trabajo que nuestro Señor nos ha dejado, que nos dejó ir y predicar el Evangelio. Y cuando Él se fue, dice que una nube le recibió y dijo, se le aparecieron a 2 ángeles, a sus apóstoles, a los discípulos, le dijeron, ese mismo Cristo que ustedes vieron ir, ese viene y lo estamos esperando, pero Él viene ahora, ¿verdad? Pronto viene, el día ni la hora no lo sabemos, pero Él viene como un victorioso, Él viene como un vencedor. Tenemos que gozarnos y estar a la expectativa, porque no es tiempo de estar jugando a la iglesia, es tiempo de pararnos firmes y entregarle todo a nuestro Dios, espíritu, alma y cuerpo. A mí este mensaje me impacta mucho porque es un mensaje de poder que cambia, te transforma. Aleluya. Así yo los dejo con esta palabra y aprópiate de lo que Cristo ya hizo por ti. Él demostró su amor, ¿verdad? Tan grande para nosotros. Él nos hizo justos. Él destruyó el reino de Satanás. Y ahora tú tienes derecho a gobernar de lo que Cristo ya conquistó. Y Él viene pronto por nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. En esta hora vamos a ponernos de pie. Aleluya. Bendiciones en esta presencia.